Los barcos españoles llegaron a las costas del Imperio Inca. Este era un mundo desconocido para los europeos. Francisco Pizarro lideraba un pequeño grupo de soldados. Vinieron buscando oro y nuevas tierras para su rey. El Imperio Inca, llamado Tahuantinsuyo, era enorme y estaba bien organizado. Se extendía a lo largo de las montañas de los Andes. Sin embargo, el imperio estaba en problemas. Dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, habían luchado en una dura guerra civil por el trono. Atahualpa acababa de ganar esta guerra. Este conflicto interno hizo que el imperio fuera vulnerable a los recién llegados. La llegada de estos extraños marcó el comienzo de un cambio profundo e irreversible para el mundo andino. Los españoles establecieron el Virreinato del Perú en 1542. Esta nueva organización política reemplazó al Estado Inca. Lima, una nueva ciudad fundada en la costa, se convirtió en la capital. Fue elegida por estar cerca del mar, lo que facilitaba la comunicación con España. Cusco, el antiguo corazón del Imperio Inca, perdió su importancia principal. El rey español gobernaba desde Europa, un gobernante lejano y que no se veía. Se nombraron virreyes para representar su autoridad en Perú. Ellos aplicaron las leyes y normas españolas. Este nuevo sistema era completamente extraño para los pueblos andinos. Estaba diseñado para beneficiar a la corona española por encima de todo. Las antiguas formas de gobierno inca fueron eliminadas sistemáticamente. La compleja estructura política del Tahuantinsuyo fue destruida. El Zapa Inca, considerado un gobernante divino, perdió todo su poder. Su autoridad, que antes era total, desapareció casi de la noche a la mañana. A algunos líderes indígenas locales, conocidos como curacas, se les permitió conservar sus puestos. Sin embargo, ahora servían a la administración colonial española. Se convirtieron en intermediarios entre los gobernantes españoles y la población indígena. El complejo sistema de administración inca, con su eficiente forma de llevar registros usando quipus, fue en gran parte ignorado o destruido. El famoso sistema de caminos inca, el Capac Ñan, fue reutilizado por los españoles. Lo usaron para sus propias necesidades militares y económicas. Las leyes y los funcionarios españoles tomaron el control, poniendo fin a siglos de gobierno inca. Este gran cambio también transformó la organización social inca. Se creó una nueva sociedad colonial con los conquistadores españoles en lo más alto. Los pueblos indígenas fueron colocados en la parte más baja de este nuevo orden. Fueron sometidos a nuevas leyes y obligaciones. Surgieron nuevos grupos sociales de las interacciones entre las poblaciones española e indígena. Aparecieron los mestizos, personas con mezcla de antepasados españoles e indígenas. Los criollos, personas de ascendencia española nacidas en América, también formaron una clase diferente. La antigua nobleza inca perdió gran parte de su riqueza y posición. Algunas familias nobles incas intentaron adaptarse. Negociaron con los españoles para conservar algunos privilegios. Pero para la mayoría, la vida cambió para peor. Uno de los efectos más terribles de la llegada de los españoles fue que trajeron enfermedades nuevas. Los europeos trajeron enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. La gente indígena de América nunca antes había estado en contacto con estas enfermedades. Por eso, no tenían defensas naturales contra ellas. Estas enfermedades se extendieron muy rápido y eran muy mortales. Pueblos y comunidades enteras fueron arrasados. Esto fue un desastre biológico muy grande. La cantidad de muertes fue algo nunca antes visto en la historia de los Andes. Esta pérdida tan grande de vidas debilitó mucho a la sociedad inca. Hizo que tuvieran menos capacidad para luchar contra el dominio español y para seguir con sus costumbres de siempre. El enemigo que no se veía, la enfermedad, muchas veces fue más mortal que las armas de los españoles. La caída de la población que vino después fue impresionante. Los historiadores calculan que la población indígena bajó muchísimo en las décadas que siguieron a la conquista. Algunas zonas pudieron perder hasta el 90% de su gente. Esta gran pérdida de población tuvo consecuencias muy hondas y que duraron mucho tiempo. Había mucha menos gente para trabajar la tierra. Los sistemas de agricultura de siempre, que eran muy avanzados, sufrieron mucho. Muchas terrazas o andenes dejaron de usarse. Las familias se rompieron por las muertes y porque la gente tuvo que irse. La forma de vida social y económica de la sociedad andina quedó muy dañada. Esta pérdida de vidas humanas es una de las cosas más tristes de la época colonial en Perú. Los números son difíciles de imaginar, pero significan un sufrimiento humano enorme. A los españoles les movía el deseo de riqueza, sobre todo de metales preciosos. El oro y la plata se convirtieron en lo más importante de la economía en el virreinato. Minas de plata famosas,
como la de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, y la de Huancavelica en Perú, para el mercurio, se convirtieron en lugares de muchísima explotación. La gente indígena fue obligada a trabajar en estas minas. Los españoles adaptaron el sistema inca de la mita para esto. La mita inca era un sistema de trabajo por turnos para hacer obras públicas, pero la mita española para las minas era mucho más dura. Las condiciones eran muy peligrosas y malas para la salud. Muchos trabajadores morían por accidentes, por cansancio extremo, o por enfermedades como la silicosis. La riqueza que sacaban de estas minas iba para España y ayudaba a mantener su imperio. Los españoles también pusieron un nuevo sistema para ser dueño de la tierra. Grandes extensiones de tierra, que muchas veces eran de las comunidades indígenas, se las daban a los colonos y conquistadores españoles. Este sistema se conocía como la encomienda. El encomendero, que era el español que recibía la tierra, debía proteger a la gente indígena que vivía en esa tierra. También tenía que enseñarles la religión cristiana. A cambio, podía pedirles que le pagaran tributos y que trabajaran para él. Pero en la realidad, el sistema de la encomienda muchas veces llevó a muchos abusos y explotación. Esto rompió la forma tradicional en que las comunidades tenían la tierra. Las comunidades indígenas perdieron el control de las tierras de sus antepasados y de sus recursos. Esto causó mucha pobreza y dificultades para muchas familias en todos los Andes. La conquista española no fue solo militar y económica, también fue espiritual. Sacerdotes católicos y miembros de órdenes religiosas, como los franciscanos y los dominicos, llegaron con los conquistadores. Su misión principal era convertir a la población indígena al cristianismo. Creían que la religión inca, con su adoración a muchos dioses, era paganismo. Las autoridades españolas persiguieron con fuerza las prácticas religiosas de los indígenas. Los templos dedicados a los dioses incas, como el dios Sol, Inti, o los espíritus de las montañas llamados Apus, muchas veces eran destruidos. Los objetos sagrados, incluidas las momias de los antepasados y las imágenes religiosas, eran quemados o confiscados. Esta campaña quería borrar las creencias antiguas y cambiarlas por el catolicismo. Una costumbre era construir iglesias cristianas justo encima de los lugares sagrados de los incas. Esto era un acto simbólico muy poderoso. Demostraba el triunfo del cristianismo sobre la religión indígena. Un ejemplo famoso es el convento de Santo Domingo en Cusco. Se construyó sobre las ruinas del Coricancha. El Coricancha, o Templo del Sol, era el lugar religioso más importante del Imperio Inca. Sus paredes estuvieron una vez cubiertas de oro. Al construir su iglesia en este lugar, los españoles mandaron un mensaje claro sobre el nuevo orden religioso. Esta práctica se repitió en muchos otros lugares de los Andes. Visualmente, reforzaba el dominio de la fe española. Aunque se esforzaron mucho por acabar con las creencias indígenas, estas no desaparecieron del todo. En lugar de eso, ocurrió un proceso muy interesante de mezcla cultural y religiosa. Los indígenas muchas veces mezclaron sus creencias y costumbres tradicionales con el catolicismo. Encontraron formas de continuar discretamente sus antiguas costumbres bajo una apariencia cristiana. Por ejemplo, los dioses de las montañas andinas, o Apus, se asociaban con santos cristianos. Los rituales agrícolas tradicionales se incorporaban a las fiestas cristianas. Esta mezcla de tradiciones religiosas fue una forma de resistencia cultural. Permitió a las comunidades indígenas conservar elementos de su herencia. Esta forma de catolicismo mezclado todavía se puede ver hoy en los Andes. Los españoles también impusieron su idioma y su cultura. El castellano se convirtió en el idioma oficial de la administración y el comercio. Al principio, se intentó que no se usaran las lenguas indígenas, como el quechua y el aymara. Sin embargo, la mayoría de la población indígena las siguió hablando. Los misioneros a veces aprendían estas lenguas para que la conversión fuera más fácil. Se introdujeron costumbres españolas relacionadas con la forma de vestir, la comida, la arquitectura y las normas sociales. Nuevos animales, como caballos, vacas, ovejas y cerdos, fueron traídos de Europa. También llegaron nuevos cultivos, como el trigo, la cebada, las uvas y las aceitunas. Con el tiempo, estas novedades cambiaron mucho el paisaje andino, la dieta y la forma de vida. Fue una transformación lenta pero constante del ambiente cultural. La resistencia al dominio español comenzó casi de inmediato. Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna Cápac, colaboró inicialmente con los españoles.
Sin embargo, pronto se percató de sus verdaderas intenciones. Lideró una importante rebelión en 1536, llegando incluso a sitiar Cusco. Cuando esta rebelión fracasó en su intento de expulsar a los españoles, Manco Inca se retiró. Estableció un estado neo-incaico en Vilcabamba. Esta era una región remota y montañosa en la selva. Desde este refugio, Manco Inca y sus sucesores continuaron la lucha contra los españoles. Lanzaron incursiones de guerrilla e intentaron preservar las tradiciones incas. El estado de Vilcabamba se convirtió en un símbolo de resistencia continua durante casi 4 décadas. Demostró la inquebrantable determinación de algunos incas por recuperar su soberanía. El reino de Vilcabamba fue el último bastión de la resistencia inca organizada. Su último gobernante, Túpac Amaru I, fue capturado y ejecutado públicamente en Cusco en 1572. Su muerte marcó el fin del estado neo-incaico. Sin embargo, la resistencia indígena no cesó. Simplemente adoptó formas diferentes. A lo largo del periodo colonial hubo numerosos levantamientos y revueltas locales. Estas eran a menudo respuestas a las excesivas exigencias de tributos, las confiscaciones de tierras o los abusos de los funcionarios. Una de las rebeliones posteriores más significativas fue liderada por José Gabriel Condorcanqui. Adoptó el nombre de Túpac Amaru II. Reivindicaba su ascendencia del último gobernante inca. Su rebelión en la década de 1780 se extendió por los Andes. Buscaba poner fin a la opresión española y restaurar un orden justo, aunque fue brutalmente reprimida. A pesar de siglos de dominio colonial, muchas costumbres incas y elementos de su cultura sobrevivieron. La lengua quechua, la lengua franca del Imperio Inca, aún es hablada por millones de personas en los Andes en la actualidad. Sigue siendo una parte fundamental de la identidad indígena. Las técnicas de tejido tradicionales, con sus diseños intrincados y colores vibrantes, continúan practicándose. Estos tejidos a menudo portan significados simbólicos transmitidos de generación en generación. Antiguas prácticas agrícolas, como el uso de terrazas, andenes y canales de riego, todavía se emplean en muchas comunidades rurales. Las comunidades indígenas a menudo mantuvieron sus estructuras sociales comunitarias y su profunda conexión espiritual con la tierra, la Pachamama, Madre Tierra. Esta resiliencia cultural es un testimonio de la fortaleza y capacidad de adaptación de los pueblos andinos. El virreinato del Perú fue un periodo de profunda transformación. Trajo consigo inmenso sufrimiento y desestructuración para las sociedades indígenas de los Andes. Los españoles impusieron nuevos sistemas políticos, económicos y religiosos. Sin embargo, también inició un complejo proceso de mestizaje cultural. El Perú actual es producto de este encuentro entre el mundo inca y Europa. La mezcla cultural resultante es evidente en el arte, la música, la gastronomía y las prácticas religiosas peruanas. Comprender esta historia, con sus conflictos y fusiones, es fundamental. Nos ayuda a apreciar la rica y diversa identidad del Perú moderno. El legado de los incas, aunque transformado, continúa siendo una fuerza poderosa y visible en la configuración de la nación.